El frontend en el desarrollo web consiste en la parte que se muestra al usuario. Está directamente relacionado con la construcción de la estructura, la programación de la funcionalidad y los ajustes de diseño en la parte visual. Un frontend normalmente se comunica con un backend para obtener los datos que se necesitan para mostrarle al usuario. Un sitio web dinámico lo compone la parte del frontend y la parte del backend. Bueno, vamos a ver gráficamente cómo se ve esto. Vamos a hacer una distinción de qué es el frontend y qué es el backend. Entonces, por un lado ya vimos que tenemos un frontend que se encuentra del lado de nuestro cliente, en nuestro caso un navegador web, y este navegador web inicia la conexión enviando una solicitud o un request, como se conoce en inglés, hacia nuestro backend. El backend ya sabemos que es una entidad que siempre está atenta a las solicitudes. Entonces en nuestro backend lo que hacemos es recibir la solicitud que se envió desde el frontend y con la información contenida en esa solicitud se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos hacer cálculos de diferentes tipos a partir de los parámetros. Otra cosa que podemos hacer es consultar en una base de datos, es decir, podemos iniciar una conexión a una base de datos, traer unos datos según los parámetros que tenga nuestra solicitud y devolverlos. Y otra cosa que podemos hacer, pero no es lo único que podemos hacer, es consultar otro backend. Es decir, hay otro backend que está esperando a que lo consultemos con nuestros parámetros, ¿cierto? Entonces, con esos datos, una vez los tengamos, sea lo que sea que hicimos, preparamos una respuesta. Esos datos los empaquetamos en algo conocido como respuesta o response en inglés. Y esta respuesta lo que hacemos es devolverla a nuestro cliente, es decir, al frontend, en el mismo hilo, es decir, ahí mismo nos hace la solicitud, ahí mismo le respondemos por ese mismo canal, esa misma vía. Y con la respuesta, el frontend lo que va a hacer es desempaquetar esos datos y hacer lo que quiera, por ejemplo, pintarlos en la interfaz de usuario. Entonces, este es el esquema que manejamos. En esta imagen identificamos tres elementos. Por un lado tenemos el cliente, como ya vimos, el cliente es quien inicia la conexión. El cliente envía al backend una solicitud. Y esta solicitud, después de hacer varios cálculos, como acabamos de ver, se vuelven en forma de datos. Normalmente HTML, JavaScript, CSS, alguno de ellos o todos. Entonces, cuando estos datos se regresan a donde el cliente debe interpretarlos. ¿Cómo los debe interpretar? El HTML lo interpreta cada uno de los navegadores o de los clientes web, en este caso Chrome, Firefox, Internet Explorer, entre otros, a través de sus motores de renderización. El JavaScript de igual forma y el CSS. Muy bien, ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, es decir, el backend. El backend deberá hacer todo lo necesario para poder responder a la solicitud de manera adecuada o fallar en el intento. Algunas de las acciones que deberá hacer el backend incluyen, pero no se limitan, a leer archivos. Cuando una solicitud llega a un backend, esta solicitud puede incluir una orden o unos parámetros para que el backend deba leer un archivo y devolverlo, o leer el archivo, interpretarlo y devolver un resultado. Otra, por ejemplo, hacer cálculos. Si por ejemplo yo tuviera un backend que fuera una calculadora, mis parámetros de entrada pueden ser los números que debo sumar y los cálculos que se deben hacer en el backend son efectivamente sumar los números que son parámetros y devolver el resultado. Otra puede ser obtener datos de una base de datos. Por ejemplo, si yo tuviera un sistema de información en donde, no sé, quiero saber cuáles son las ventas asociadas a un producto, entonces mi parámetro es el producto y lo que se regresa son las ventas. Y esto se logra a través de una consulta a una base de datos. Otra, hacer solicitudes a otros backend. Por ejemplo, si el backend mío no conoce los datos, pero sabe quién sí los conoce, lo que hago es enrutar mi solicitud, crear una nueva, llevarla a un backend, esperar a que me responda y regresar estos datos a quien me los solicita, en este caso el frontend. O fallar con o sin intención. Por ejemplo, si a mí me llega a un backend, me llega una solicitud, pero resulta que el usuario y la contraseña no son correctos, entonces debo fallar. Pero es una falla controlada, es decir, que la respuesta que yo llevo al frontend debe tener un estado de error indicando que el usuario y la contraseña no son válidos. Esto es una falla bien intencionada. Entonces vamos a hacer una práctica para que nos quede súper claro qué es frontend y qué es backend, cuál es la diferencia. Lo que vamos a hacer es una práctica en donde vamos a hacer la misma aplicación. La aplicación es una sumadora, una página muy sencilla en donde vamos a meter dos números y los dos números la idea es que nos muestre a partir de estos el resultado de la suma de ellos, ¿cierto? Entonces
En la primera aplicación lo vamos a hacer solamente desde el frontend, es decir, el frontend va a coger esos dos números, los va a sumar y va a mostrar el resultado. Y la segunda aplicación lo que va a hacer es que va a mandar una solicitud, o sea, un request, con esos dos números como parámetros hacia el backend los va a recibir, los va a sumar y los va a devolver. Y el frontend va a demostrar lo que devuelva el backend, ¿cierto? Así sea los números sumados, o sea un error, o sea lo que sea. Entonces vamos a hacer eso. Entonces para eso lo que les voy a compartir es el código fuente de toda la plataforma ya lista y solamente vamos a programar la parte que nos interesa para hacer el ejemplo. Entonces lo vamos aquí a hacer en vivo y vamos a asumir una parte que ya está hecha. En la descripción te dejo la URL de los repositorios en GitHub. Listo, entonces bueno, vamos a cambiar aquí de ventana. Listo. Entonces yo tengo aquí una carpeta vacía. Lo que vas a hacer es que vas a abrir el Visual Studio Code, vas a crear una carpeta, la vas a agregar y vamos a hacer primero la carpeta del proyecto en donde se hace el proyecto sin backend. Entonces le ponemos así, sin backend. Vamos a crear dos archivos. El primer archivo es index.html, que es donde vamos a tener nuestra página, y el segundo archivo es nuestro archivo index.js, que es el archivo donde vamos a tener nuestro código de JavaScript. Entonces aquí vamos a pararnos en el index.html y vamos a hacer, no nos vamos a preocupar por los estilos, solamente vamos a hacer la estructura del HTML y la funcionalidad a través del JavaScript. Entonces vamos a darle HTML y aquí nos autocompleta. Si no nos autocompleta, puedes detener el video y copiar esto mismo. Vamos a decirle que el título de la página es una sumadora sin backend, ¿cierto? Vamos a agregar el archivo index.js, que es el que tenemos aquí al lado. Ahora vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a poner un título que dice: esta aplicación es una sumadora sin backend. Vamos a colocar un párrafo P que diga: ingresa a continuación dos números para ser sumados. Listo. Entonces ahora vamos a coger y vamos a agregar. Entonces vamos a agregar un formulario. Aquí no lo autocompleta. Vamos a decirle ninguna acción con el numeral. Y aquí vamos a poner los dos campitos de los dos números que queremos sumar. Entonces para eso vamos a poner un input de tipo number, cuyo ID sea num1, y pongámosle un placeholder para que aparezca un textico ahí sombreado que diga número 1. Vamos a hacer lo mismo con número 2. Número 2. Listo, ahí ya tenemos los dos numeritos, los dos campitos con los dos numeritos. Y ahora vamos a poner un botoncito que es el que va a ejecutar todo esto. Entonces vamos a poner un button, aquí no autocompleta, de tipo button, que diga aquí sumar, ¿cierto? Entonces en el archivo, ya hasta aquí, inclusive vamos a ver cómo se ve. Hacemos clic aquí en Show Preview. Si instalaste la extensión de Preview, te va a aparecer este botoncito. Si no te sale, entonces te vas al explorador de archivos y le das doble clic al index.html y te sale exactamente esto mismo. Esto funciona sin la extensión, pero si la instalaste del módulo anterior, entonces te va a salir así. Entonces aquí nos sale el HTML de nuestra aplicación sumadora sin backend. Vemos los dos campitos y el botón de sumar, que fue lo que hicimos acá. Entonces ahora vamos a agregarle la lógica para hacer las funcionalidades, es decir, para mandar los dos numeritos de esos campitos y para enviarlo a sumar. Entonces en el archivo index.js vamos a copiar y pegar la función que yo ya te di. Te la incluyo en el repositorio en GitHub para, digamos, no enredarte un poco con este JavaScript. Pero en realidad este JavaScript es muy sencillo. Si quieres le das pausa y vas a analizar línea por línea. Te vas a dar cuenta que es extremadamente fácil. Es más, estas 4 líneas lo único que hacen es declarar una variable y leer el valor que hay sobre el campo de ID num1. Hacer lo mismo con num2. Es decir, captura lo que hay en el campo num1, captura lo que hay en el campo num2. El resultado es una nueva variable en donde se convierten el texto que hay acá se convierte entero.
igual para número 1 y para número 2, se suman. Y la cuarta línea lo que hace es colocar en un HTML que no hemos puesto que se llama resultado, el resultado, ¿cierto? Entonces puede que suene enredado, pero no lo es. Pero no te voy a enredar en este momento con eso. Entonces aquí nos faltó el resultado. El resultado es, colocamos un span de ID resultado y aquí es donde se va a colocar el resultado. Listo, con eso terminamos el HTML. Entonces, en teoría, en este momento, ahora lo que tenemos que decirle a este formulario es que cuando se le haga clic en sumar, llame a esta función sumar. Entonces, vamos a hacer eso. Aquí vamos a decirle onClick igual a sumar. Es más, si le damos aquí sumar sin números, dice NaN. NaN significa not a number, es decir, no es un número, porque tratamos de sumar cosas que no son números. Pero si le damos números, entonces ahí sí nos va a salir el resultado. ¿Qué pasó acá? Aquí lo que hicimos fue, listo, creamos un HTML que captura dos números y en la misma lógica de JavaScript de la página, les estamos diciendo súmelos y muéstrelos en el campo que se llama resultado, ¿cierto? Ya, fin de la aplicación, hasta aquí llegamos, chao. Entonces ahora vamos a seguir con la versión que sí usa backend. Esta versión que usa backend va a ser exactamente lo mismo, pero aquí en el index.js, en la función sumar, no se va a sumar, digamos, ahí mismo en el cliente, en el frontend, en local, sino que va a capturar esos dos números, los va a mandar a un servidor remoto que yo ya previamente hice y lo publiqué en internet, va a capturar la respuesta de ese servidor y va a pintar el resultado. Es decir, lo mismo, pero yéndose a un servidor remoto, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a crear una nueva carpeta acá, clic derecho, que se llame con backend. Entonces aquí en con backend vamos a crear index.html y el mismo index.js, porque vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí en el index.html vamos a copiar y pegar todo lo mismo, ¿cierto? Para, digamos, acortarlo, porque es lo mismo. Ups. Vamos a cerrar aquí la vista previa. Y esta es con backend, ¿cierto? Y aquí, en vez de decirle... No, aquí estamos igual. Entonces, en el index. Vamos a darle previsualizar para que lo veamos. Esta dice con backend, es decir, que aquí vamos a conectar con backend. Y lo que vamos a hacer es que vamos a copiar y pegar el index.js. Vale. El index.js que te incluye en el repositorio. Este index sí es un poco más complejo, entonces sí te recomiendo que lo leas con más despacio. Pero, digamos, es lo que te acabo de escribir. Te lo resumo acá. En las primeras dos líneas lo que hacemos es capturar los dos números que están en las etiquetas de HTML, en los campitos. Y aquí utilizamos una función que se llama fetch, que es una función nativa de JavaScript que permite enviar una solicitud remota, lo que antes llamábamos Ajax. Bueno, y todavía se sigue llamando. Esto depende mucho de los navegadores. Como te digo, no es el objetivo de esta práctica ahondar en esto, sino que cuando veamos un curso de JavaScript vamos a ver qué es esa función fetch en detalle. Pero por ahora lo único que te tienen que preocupar es que estas líneas que estás viendo acá de la 5 a la 21 son las que se encargan de enviar los dos números al servidor en backend, recibir la respuesta que me da el backend y pintar aquí en la número 17 el resultado en la etiqueta resultado. Entonces vamos a ver eso cómo funciona. Vamos a mandar el 1, vamos a mandar el 2, le vamos a dar sumar. Bueno, aquí me acabé de dar cuenta que en la extensión de Live Preview de Visual Studio Code no se puede utilizar la función fetch por un tema de políticas de privacidad. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el index.html del proyecto con backend. Lo vamos a abrir en Google Chrome o en cualquier otro navegador. Entonces aquí yo ya lo abrí y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizarlo manualmente y vamos a ver cómo es que funciona. Si nosotros le damos 1 y le damos 2, vemos que él se va a sumar. Si nosotros le damos aquí en inspeccionar en la consola de desarrollo, le dimos clic derecho inspeccionar, vamos al tab que se llama Network,
vamos a mandar otro, vamos a mandar 5 y 6 y le vamos a dar sumar y vamos a ver que él nos hizo una solicitud al servidor remoto en donde los headers son efectivamente los headers de la solicitud que acabamos de hacer. El payload se refiere al cuerpo de la solicitud. Entonces el request payload, vemos que el número 1 es 5 y el número 2 es 6 y el response es 11 porque el servidor lo tenemos configurado para que nos devuelva la suma de ambos números. Entonces es muy interesante porque aquí podemos ver cómo los números que tenemos aquí en estas etiquetas fueron enviados al servidor y la respuesta fue colocada aquí en la etiqueta que dice el resultado es 11. Entonces con esto lo que te quiero mostrar es que cómo logramos hacer la diferencia entre la misma aplicación, una que ejecuta su lógica localmente y una que ejecuta su lógica remotamente. De hecho, así funcionan la mayoría de las páginas web modernas, las dinámicas. Si por ejemplo nos vamos a facebook.com, vámonos aquí a Facebook, abramos mi Facebook. Vamos a ver una cantidad de componentes. Por ejemplo, aquí arriba, la barra principal, tenemos una barra de búsqueda, los módulos, la foto mía de perfil, a la izquierda los grupos y a la derecha los amigos, aquí las historias y abajo como todos los posts. Entonces, necesito que hagas un ejercicio de imaginación. No estoy seguro si esto funciona así, pero estoy casi seguro. ¿Qué pasa? Cada uno de estos componentes que tenemos acá es un servicio, un endpoint, un servidor casi que diferente que atiende estas solicitudes. Entonces, cuando nosotros llamamos a facebook.com, él nos devuelve el HTML y cada parte del HTML, en este caso, por ejemplo, la parte de la izquierda donde están los grupos, va y llama un endpoint, por allá un servidor en Facebook que dice, hey, dame los grupos, que este es mi login, este es mi nombre de usuario y mi contraseña, este es mi token de sesión. Y por allá hay otro que dice, cuando va a cargar la parte de los contactos, dice, hey, muéstrame mis amigos, decime cuáles están online. Y son dos solicitudes completamente separadas que se fueron por sus caminos, ¿cierto? Entonces, cuando una responde, cuando la otra responde, no importa si una responde después que la otra, porque lo que importa es que responda cada uno súper bien y súper rápido. De hecho, esa es la razón por la que muchas veces nosotros estamos scrolleando Facebook y una parte se congela, pero el resto sigue, ¿cierto? Entonces yo puedo seguir chateando con mis amigos mientras la parte de grupos está cargando, sigue dando vueltas para que cargue. Esa es la razón. Entonces aquí en Facebook podemos encontrar una cantidad impresionante de endpoints. Por ejemplo, aquí donde aparecen los posts, arriba en donde aparecen las notificaciones. Por ejemplo, las notificaciones no se han cargado hasta que yo le hago clic acá. Por eso cuando yo le hago clic acá, él se demora un momentico y él va, consulta el endpoint de las notificaciones y me las trae. Igual en los mensajes. Entonces eso es lo que está pasando aquí, ¿sí? Esto es lo que logramos ver en esta práctica. Ya en la siguiente parte de este módulo lo que vamos a ver es un poco más de arquitectura y de conceptos, por ejemplo, como qué es una base de datos. Entonces nos vemos en esa.